están acá hoy. Gracias a Dios, cada domingo, ¿verdad? Hemos ido viniendo ya un grupo mayor y eso nos hace estar muy felices, muy contentos, porque sabemos que definitivamente cuando estamos en casa es diferente, es mejor. Y también a los que están en su casa, que por alguna razón no han podido acompañarnos, también los invito a que poco a poco puedan irse incorporando los cultos presenciales acá en la iglesia, porque de verdad que Dios está haciendo algo especial con nosotros como iglesia, como congregación, y queremos que todos realmente podamos ser parte de este tiempo que estamos viviendo, un tiempo especial para la iglesia, un tiempo en el que el mundo, ¿verdad? Colapsa, en el que todos los días vemos situaciones diferentes. El mundo un día en la mañana está alegre porque ya hay vacuna y en la tarde está triste porque la vacuna no cubre todas las variantes del virus. Entonces estamos en un mundo donde es como un sub y baja de emociones, y el único lugar donde podamos estar seguros, sin temor a cambios, sin temor a fallos, sin temor a fracasos, es en la presencia de Dios. Así que vamos a hablar un poco acerca de estos temas esta mañana. Mi deseo, mi anhelo es que el Espíritu Santo capture nuestras emociones, capture nuestro pensamiento, para que sea su palabra la que pueda impregnarse en nuestros corazones, que no solamente sea un conjunto de palabras que entran y salen, sino que de verdad sea la palabra del Dios Todopoderoso impregnándose en nuestra vida. En esta mañana quiero compartir un tema que Dios puso en mi corazón, que lo llamara bajo cero. Y un día de estos, el miércoles para ser exactos, estaba atendiendo una paciente que vive en Nebraska. Yo estaba acá, ella estaba en Nebraska, yo estaba aquí en San Miguel a unos 18, 19 grados tal vez centígrados, un poquito más, y ella estaba a menos 27 grados. Y en lo que estábamos conversando, ella me decía: en este momento uno sale y empieza a caminar y usted ve los pajaritos, ve los animales congelados en la calle, muriéndose. Y ella me empezó a contar, ¿verdad? Lo que es, porque ella antes de irse a vivir a Nebraska vivía en Coronado. Entonces ella me decía: yo creí que conocía el frío, yo pensé que sabía que era el frío cuando vivía en Coronado, y lo vine a conocer aquí. Y me empezaba a describir esas cosas, pero hubo algo en particular que ella dijo que me capturó la atención. Y ella dijo: es que cuando las temperaturas alcanzan este nivel, todo está paralizado, no hay movimiento. Y esa palabra movimiento entró a mi mente, y ya Dios venía hablando algunas cosas a mi corazón, pero esa palabra en particular llamó particularmente mi atención, y Dios ponía en mi corazón de que nosotros estamos enfrentando una parálisis del frío espiritual, y que no estamos siendo sensibles a muchas cosas que el pastor Fran y que ha venido enseñándonos, no de ahorita que está la pandemia, desde hace años atrás, y muchas otras cosas que Dios está revelando a su iglesia. Pero en algunos aspectos pareciera que estamos como bajo cero, que estamos como con una frialdad, como con una especie de falta de movimiento. Y eso es lo que quiero conversar esta mañana. Y para eso yo quiero que usted me acompañe al libro de Mateo, en el capítulo 24. Capítulo 24 de Mateo. Está de más decir que estamos viviendo en una época llena de información. Todo lo que usted necesite saber prácticamente está al acceso de su teléfono, ¿verdad? Usted entra en Google y pone lo que quiera. Yo soy muy dado a eso. A veces hay algo que no sé cómo hacer y pongo en YouTube cómo hacer tal cosa. Y me sale todo, un montón de información que es cierta y otra que no. Estamos bombardeados de información. Y antes de entrar a este capítulo 3 de Mateo, capítulo 24, perdón, de Mateo, algo que he estado viendo y que me ha estado inquietando es que hemos estado sustituyendo la presencia de Dios con métodos tecnológicos,
o con algo que me haga más fácil entrar a la presencia, algo que me haga más fácil de alguna manera creer que estoy relacionándome con Dios. Pero no quiero adelantarme. La parálisis del frío, capítulo 24 de Mateo, dice así a partir del verso 3. Dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Dice el verso 9: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas, el verso 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Yo quisiera que podamos analizar brevemente cada uno o algunos de estos versículos que me parecen que es importante para poner un fundamento. El versículo 3, lo primero que yo quisiera que podamos ver en Mateo 24 es que Jesús le está hablando a los discípulos, ¿okay? Jesús no está hablando en un lugar público, ¿verdad?, donde todo el mundo oye. Sí, sabemos que el Monte de los Olivos mucha gente hay, pero particularmente esta escena, Jesús le está hablando a sus discípulos. ¿Y cómo sabemos eso? Porque bueno, los discípulos le están preguntando, ¿no? Si en este momento, por ejemplo, nos quitáramos las caretas, ¿verdad?, las mascarillas y todos pudiéramos hablar, sería muy difícil que yo pueda escuchar la conversación de cada uno de ustedes a la misma vez. Ahorita tal vez es un poco más sencillo porque todos estamos, ¿verdad?, en silencio. Pero, o por ejemplo, recuerdo ahorita, se me viene a la mente, cuando terminaba el culto antes de la pandemia, no sé si recuerdan que ya, ¿verdad?, terminábamos y todo el mundo se levantaba y se saludaba y eran ventas y había, digamos, un montón de movimiento. Qué difícil poder saber la conversación de cada una de las personas que está interaccionando. Yo entiendo que Jesús habla directamente a sus discípulos porque hay una claridad de entender la pregunta y hay una facilidad de responder. O sea, hay una comunicación fluida. Jesús le está hablando a los más cercanos, le está hablando a los suyos, le está hablando a los discípulos. Ahora, el verso 4 me muestra que la mayor preocupación de Jesús no es responder el cuándo van a ocurrir estas cosas, sino el qué cosas van a afectar a este grupo de discípulos para ser parte de eso. Se lo pongo de otra forma. Los discípulos se están preguntando, ¿cuándo van a ocurrir? ¿Cuándo va a ser la venida? Y Jesús no responde cuándo. Si usted lee particularmente el verso 4, la respuesta de Jesús es interesante. A Jesús le están diciendo, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Es interesante que le están preguntando una cuestión de tiempo y Jesús no está respondiendo con tiempo, está respondiendo con una advertencia. Eso me llama a mí la atención porque me da a entender que entre más usted y yo a veces nos afanamos por el cuándo, empezamos a dejar de lado las advertencias que Jesús nos hizo. Y a veces estamos tan acelerados. Hace unos días el pastor Frank dio un mensaje que realmente me confrontó a mí en lo personal y me llamó mucho. Estamos viviendo demasiado rápido, demasiado acelerados. Y definitivamente Jesús en este versículo 4 está diciendo, mirad que nadie os engañe. No es tanto el cuándo, sabemos que es pronto, pero es hora de empezar a fijarnos en todas esas advertencias que Jesús nos dejó, porque a Jesús lo que le interesa en este capítulo 24 es que los discípulos, que los suyos sean parte de ese evento glorioso. Jesús dice, yo les puedo decir que es mañana,
Pero prefiero decirles, cuídense de estas cosas, porque si no se cuidan de eso, no podrían llegar a ser parte de este momento glorioso. Luego en el versículo 5 y 10 nos damos cuenta de algo interesante. Lo vamos a leer, dice versículo 5: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y el 10, perdón, 5 y 10. Y el 10 dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Vea qué interesante, Jesús le está hablando a sus discípulos, ¿verdad? Y en esa conversación que tiene a sus discípulos le está diciendo, muchos van a tropezar. Le está diciendo a la misma, por decirlo de alguna manera, a la iglesia. Jesús no se lo está diciendo a los de afuera, porque recuerde que la conversación de Jesús es con su grupo, con sus discípulos, y les está diciendo muchos. Yo me imagino que en aquel lugar habían muchos seguidores de Jesús, los cuales estaban escuchándolo hablar, y Jesús dijo, muchos van a tropezar y muchos van a ser engañados. Esto me da a mí entender algo importante. Para yo poder ser engañado, tengo que creer que estoy en la verdad, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a comprar un carro, yo creo que estoy comprando el mejor carro. Creo que es la mejor opción que tengo. O les voy a poner un ejemplo mucho más claro que me pasó esta semana en particular. Estaba vendiendo un teléfono, lo puse en redes sociales y alguien me llama, me escribe por Facebook y me dice, mándeme su número de teléfono para hacer el negocio, ¿verdad? Entonces, bueno, ya le puse el número de teléfono y desde que me empezó a hablar yo sentí como que no iba bien el asunto. Y ya después me pide que el número Iván para depositarme la cuenta. Y ya usted sabe por dónde van esas cosas, ¿verdad? Entonces yo le dije, vea, yo solamente si es el efectivo o si es por Simpe Móvil, pero yo no le voy a dar otra cosa que no sea mi número de teléfono. Y a todas luces pude detectar, gracias a Dios, que era una estafa. A mí ese hombre me hubiese engañado si yo no creo que me podría hacer daño. Si yo estoy convencido de que ese hombre no me va a hacer daño, difícilmente me va a hacer daño. Si yo estoy convencido de que me va a hacer daño, si yo estoy seguro de que es una estafa, difícilmente me va a hacer la estafa. Pero ¿cómo me podría engañar? Si yo no creo que es una estafa, si yo creo que es un comprador normal como cualquier otro que me está pidiendo el número de cuenta y listo. Para que me engañe, yo tengo que estar en una posición en la que estoy ignorando la situación, en la que yo creo que lo que me está diciendo es cierto. Él me dice, hoy en la noche tengo una fiesta de cumpleaños de mi hermana, entonces yo quiero darle el teléfono de cumpleaños y me urge hacer el negocio ya. Y yo me quedé, ¿verdad? Como bueno, no puedo ya, ¿verdad? Y empezó a presionarme. Gracias a Dios detecté que quería hacerme una estafa. Pero si yo estoy en la posición en la que simplemente ignoro que podría ser una estafa, me va a engañar. No sé si me explico con la idea, más o menos. Lo que le quiero dar a entender es que si Jesús dice, mirad que nadie os engañe, es porque ellos creen que están en la verdad, porque creen que están haciendo las cosas bien. Muchas veces nosotros nos basamos en nuestro propio desempeño y creemos que por hacer ciertas cosas estamos bien. Y Jesús lo que nos está diciendo es, cuídense de su propio desempeño. Cuídense de que ustedes crean que por cumplir una serie de reglas o por cumplir una serie de comportamientos que deben de tener, crean que lo están haciendo bien. El pastor Fran lo enseñaba hace una semana, ¿verdad? Cuando muchos dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Ellos creían que estaban en lo correcto. Ellos creían que estaban haciéndolo bien. Ellos pensaban que estaban haciéndolo bien. Y Jesús dice, mirad que nadie os engañe. Muchos de ustedes serán engañados. Para yo ser engañado, tengo que creer que estoy haciendo lo correcto. Yo compro el carro, el ejemplo que les iba a decir, creo que es lo mejor.
y puede ser que me estén estafando, pero yo creo que es lo mejor. Para que me engañen, yo tengo que creer que estoy haciendo algo bueno, porque si no, no me engañarían. Si yo me doy cuenta, no lo compro. Si yo sé que el carro es malo, si yo sé que el carro es una estafa, yo no lo compro. Para que me engañen, tengo que creer que estoy haciéndolo bien. Y esto es lo que Jesús está diciendo acá. Tengan cuidado. No crean que porque están haciendo ciertas cosas no van a ser engañados. ¿Y por qué les quiero llevar a esto? El versículo 12 dice lo siguiente, y es el centro del mensaje que quiero llevarle en Mateo 24. Dice el versículo 12: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Este versículo, hace algún tiempo atrás, yo suponía que se refería, llamémoslo, a los malos. Porque el versículo, si yo lo leo, dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Yo pensaba que el amor que se iba a enfriar era el de los malos. Porque cuando lo leemos de manera corrida y sin escudriñar detenidamente, pareciera que lo que Jesús está diciendo es que ahora hay más maldad porque los malos se enfriaron. Pero si usted lee detenidamente, hablamos de que muchos serán engañados, muchos tropezarán. ¿Y esos muchos quiénes eran? No eran los de afuera, esos muchos eran los que estaban cerca de Jesús. Recuerde lo que decíamos al inicio, el mensaje, la conversación era con los discípulos. Y Jesús le está diciendo: muchos de ustedes van a tropezar, muchos de ustedes van a ser engañados, y el amor de muchos de ustedes se va a enfriar. En otras palabras, a mí no me preocupa tanto que el amor de los malos se enfríe, porque ya está frío. Y cuando me refiero a malos, me refiero de una forma muy sencilla para que me pueda captar la idea. El amor de ellos ya está frío. El amor de un asesino. Hace unos días vi un video en no sé a dónde fue, de una muchacha que empezó a pegarle a un señor, a un anciano, y se bajó la pareja y le empezó a pegar también al señor, y el señor cayó en la calle y se golpeó la cabeza y se armó ahí un pleito. Yo no puedo decir si ellos son buenos o malos, no los conozco, pero quiero que me entienda, el corazón de esa mujer que agarró un palo y empezó a pegarle a un anciano ya está frío. Jesús lo que está diciendo es: tengan cuidado ustedes que son mis discípulos, de que el amor de ustedes no se enfríe. Jesús está haciendo una advertencia no para los de afuera, porque su amor ya está frío. Está haciendo una advertencia para mí, para usted y para mí. Jesús está diciéndole a sus discípulos: tengan cuidado, que nadie los engañe, que no tropiecen, pero tengan cuidado de que su amor no se enfríe. ¿Y sabe cómo se enfría el amor? Hay un concepto y un día esto se lo comentaba el pastor, que estaba hablando con un amigo y empezamos a hablar un poco de este tema, particularmente de Mateo 24, y empezamos a hablar del tema de la pornografía espiritual. Usted y yo sabemos qué es pornografía, pero hay un concepto que es la pornografía espiritual, y es una de las formas que Satanás está utilizando para enfriar el corazón del creyente. El concepto, la definición más práctica de la pornografía es ver a unas personas teniendo intimidad sin yo ser parte de esa intimidad. ¿Sabe qué es lo que pasa cuando Pamela, por ejemplo, o ahora Hendrik y Diego y los que estaban ministrando están adorando, están exaltando a Dios, y usted y yo estamos nada más viendo? Ellos están teniendo una intimidad con Dios, pero yo solo estoy viendo. Eso es pornografía espiritual. Estoy viendo a alguien tener intimidad, pero yo no soy parte de esa intimidad. Y hoy en día la iglesia está viviendo una pornografía espiritual donde el pastor lea la Biblia y que venga y me la enseñe el domingo. Yo no la voy a buscar entre semana. Yo no voy a buscar la palabra. Que vengan los músicos, que traten de ensayar lo más que puedan para que vengan y toquen las canciones más lindas, para yo estar ahí con ellos adorando, pero entre semana no adoro. Jesús dijo: ustedes son mis discípulos,
la maldad se ha incrementado, que esa maldad no enfríe el amor de ustedes. Hay muchas personas que hoy dudan de la venida de Cristo. Hay muchas personas que hoy dudan de que Dios está detrás de todo lo que estamos viviendo. Hay muchas personas siendo creyentes que no están entendiendo los tiempos. ¿Y sabe por qué eso pasa? Porque hay frialdad en su corazón. Y el enemigo les ha dicho: detrás de una pantalla, de una computadora, detrás de un teléfono, deje que otros tengan intimidad. Pornografía espiritual. Yo quisiera que usted grabe ese concepto en su mente, porque hoy en día es un gran riesgo que los discípulos empecemos a ver a otros relacionándose con Dios, pero yo no. Y que empiecen a tener intimidad con Dios, pero yo no. Yo necesito ser parte activa de la adoración, de la intimidad. La única forma en la que nadie me va a engañar es si es el Espíritu Santo en una comunión plena me guía en todo momento. La única forma en la que yo puedo discernir si una predicación, si alguien es un falso profeta, si alguien es un falso maestro, no es por mis conocimientos, porque yo le voy a decir una cosa. Yo escucho a un predicador que está ahorita muy pegado en Costa Rica, no es psicólogo y conoce más conceptos de psicología que cualquier psicólogo. Es un genio. Tiene una facilidad de expresarse, tiene una facilidad de motivar, tiene como un carisma. ¿Usted cree que la gente se va a dar cuenta de esto solamente por su intelecto? Al revés, más bien se van a cautivar en su intelecto porque alguien les está hablando con una inteligencia que lo van a admirar. La única forma en la que nuestro amor no se enfríe es que el Espíritu Santo nos guíe y nos diga: esto es de Dios o esto no es de Dios. Pero si nosotros no somos parte activa en la intimidad, en la adoración, en la comunión, en la santidad, no solamente podríamos ser engañados y tropezar, sino que nuestro amor se va a enfriar. Mi oración es que usted recuerde que el amor de los malos ya está frío, pero que a Jesús, cuando le preguntaron ¿cuándo serán estas cosas?, respondió que no se enfríen sus corazones. Estamos muy cerca. Jesús está muy pronto a venir por su iglesia. Y el enemigo no quiere que usted y yo tengamos comunión. Quiere destruir nuestra comunión, quiere destruir nuestra relación. Y quiere engañarnos, haciéndonos creer que en nuestro desempeño estamos haciendo las cosas bien. Porque hago ciertas cosas, o porque incluso soy parte de una comunidad. Hay un capítulo en particular donde veo claramente reflejado este concepto de pornografía espiritual. Y eso está en el libro de Éxodo. Yo quisiera que me acompañe al capítulo 20. Yo sé que este capítulo me va a ayudar a aclarar aún más la idea. Hay acá una definición que puse, dice: la pornografía es algo lo suficientemente gráfico y explícito de modo que pueda ver sin necesidad de tener intimidad. Básicamente es encontrar placer por lo que veo y no por lo que hago. Y es tan peligroso que la adoración, que el estudio de la palabra, que mi vida cristiana se convierta en algo que me satisface ver, pero no me satisface ser parte de. Dice Éxodo capítulo 20, en el versículo 18. Éxodo 20, 18, dice así: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos,
pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Me llama la atención porque lo que está ocurriendo acá es un pueblo que le está diciendo a Moisés: relaciónese usted con Dios, pero nosotros no. Acá lo que yo veo es un pueblo que le está diciendo a Moisés: enfréntese usted a Dios, vaya, hable con Él y díganos lo que Él dice. Es muy parecido a cuando yo digo: ay, no tuve tiempo de leer la Biblia esta semana, no tuve tiempo de estudiar, no tuve tiempo de escudriñar, no tuve tiempo de adorar. Voy a ir el domingo para que John y Pamela lo hagan por mí. Voy a ir el domingo para que el pastor Fran lo haga por mí, que él escudriñe la palabra por mí. Y no me doy cuenta de que estoy convirtiéndome en un espectador. Y estamos en tiempos tan peligrosos donde el peor error que podemos cometer es ser espectadores y no ser participantes activos de lo que Dios está haciendo. Como diríamos popularmente, no podemos quedarnos viendo los toros desde la barrera. Estamos en tiempos peligrosos, estamos en tiempos donde los verdaderos creyentes tenemos que ir afuera y poner de pie la ciudad, trastornar las cosas, hablarle a cada persona que podamos. Como el pastor Charlie predicaba hace unos meses atrás, que mi testimonio, aún si, y me gusta porque una vez Dante Gebel decía hace muchos años en una predicación: toda mi carrera universitaria prediqué y solo 2 veces hablé de Dios. Él hablaba de que siempre su testimonio glorificaba a Dios. Nosotros no podemos quedarnos bajo cero, en una frialdad letal, falto de movimiento. Nosotros necesitamos ser activos. Este pueblo le estaba diciendo a Moisés: vaya y tenga intimidad usted con Dios y cuéntenos el resultado de esa intimidad. Y me gusta la respuesta de Moisés, porque Moisés lo que les dice es en el verso 20: y Moisés respondió al pueblo: no temáis, no temáis. El otro día el pastor Frank estaba predicando y él decía, o la palabra dice: alégrense, alégrense, alegraos cuando pasen estas cosas. No sé si solo a mí me pasa, pero yo percibo que muchos no se alegran y tienen miedo más bien, ¿verdad? Cuando decimos que esto de la pandemia, ¿verdad?, es algo que va a ir pasando, pero van a venir cosas peores. Y sabemos que la palabra es clara en que vendrán señales y vendrán situaciones más difíciles. Pero yo le digo a usted que se haga un autoexamen sin intención de juzgarlo, porque no es para nada mi deseo. Que usted pueda analizar en su corazón y cuestionarse: ¿yo me alegro con esto o tengo miedo? Porque si yo tengo miedo, tal vez es que estoy como este pueblo. Vea que lo primero que Moisés le dice a ellos es: no tengan miedo, no tengan miedo. Sabemos que el mundo enfrentará situaciones cada vez más difíciles, pero usted y yo no debemos tener miedo. Y una de las cosas que el miedo causa es escondernos de Dios y dejar que sean otros quienes se relacionen con Él. Moisés dice: no tengan miedo, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Qué interesante. Esta porción que acabamos de leer empieza diciendo que el pueblo vio un estruendo, vio relámpagos, vio un montón de cosas, pero no tenía intimidad. Pornografía espiritual. Ver y satisfacerme con lo que veo sin tener yo intimidad. ¿Sabe por qué cuando una persona se adicta a la pornografía y se casa nunca encuentra satisfacción en la sexualidad con su esposa o con su esposo? Hay muchas razones, pero una en particular es
porque se ha hecho una imagen en su mente de lo que es el sexo, y ayer John lo predicaba en el culto de jóvenes. Ha generado una imagen o un concepto de lo que es el sexo que dista mucho de lo que es el sexo bíblico. Y esta persona, ante esa incongruencia del sexo que tiene en su imagen y el sexo sano, empieza a generar una inseguridad. Una vez atendí a una persona y me decía: yo puedo ver pornografía 5 horas seguidas, pero me da miedo tener intimidad con mi esposa. Usted diría: pero esto es algo al revés, más bien el hombre si pasa viendo cosas. Alguien diría: ahí está motivado a estar con la esposa. No. Él me decía entre lágrimas: me da miedo, y mi esposa me pide que le diga qué es lo que pasa, qué es lo que sucede. No he podido tener hijos, no quiero tener intimidad con mi esposa, pero puedo ver pornografía 5 horas seguidas. Porque hay una inseguridad y hay un miedo a la realidad. Por eso es que la pornografía espiritual genera una incongruencia, me hace un creyente inseguro, porque no tengo las bases y los fundamentos, no tengo la intimidad con Dios, no tengo la comunión con su Espíritu Santo, no amo la santidad, no amo la venida de Cristo. Yo lo que ocupo es que me den más tiempo para resolver los problemas que tengo antes de que Jesús venga, porque si no ya sé cuál es mi futuro. Soy demasiado conocedor de las cosas como para simplemente irme al mundo, pero tengo cierto temor de fallarle a Dios, entonces sigo viniendo a la iglesia y estoy en el medio de las cosas. Me satisfago con venir al culto y escuchar el mensaje, pero de lunes a sábado no escucho la voz de Dios, no anhelo la voz de Dios, no anhelo la palabra, no anhelo la adoración. Y gloria a Dios por la tecnología, gloria a Dios porque nos ha permitido sobrevivir en medio de todo este tiempo. Pero que nadie los engañe. Poner una predicación cualquiera en YouTube no me hace tener comunión con Dios. Poner un concierto de Hillsong para los jóvenes durante 1 hora seguida no sustituye el tiempo de congregarme. Que nadie os engañe. No creamos que porque pongo una predicación en tal canal o en tal emisora, ya tengo el don de ciencia, ya tengo el discernimiento que necesito para entender los tiempos que estamos viviendo. Y la maldad del mundo se va haciendo cada vez más grande. Cuidado, que el amor de nosotros no se enfríe, creyendo que tenemos intimidad con Dios, porque sé la hora exacta en la que hacen la campaña de oración en tal emisora. Que nadie os engañe. Moisés estaba diciendo aquí: no tengan miedo. Él vino para decirnos que no pequemos. Él vino para bautizarnos en santidad. Él no vino para matarnos, Él no vino para señalarnos. Él vino para decirnos lo que debemos de hacer para no pecar. Y esto me lleva a un desafío, porque, insisto, solo el Espíritu Santo de Dios, que escudriña lo más profundo del corazón, puede revelarme a mí en qué áreas estoy bien y en qué áreas estoy mal. Yo necesito que el Espíritu Santo me señale en qué área necesito crecer. Yo no puedo verme como un producto terminado. No puedo verme como la última coca del desierto. Yo necesito que el Espíritu Santo me examine a profundidad. Y esto se lo digo porque cuando el Espíritu Santo me examina, indudablemente tiene que haber un cambio en el escenario que yo estoy viviendo. Tiene que haber un cambio en mi vida. Estamos viviendo tiempos donde usted y yo necesitamos entrar a un nuevo escenario. En el
Un día de estos leía un artículo que me interesó y decía que en la cartografía espiritual, es decir, en el mapa espiritual de lo que está ocurriendo, nosotros no nos podemos quedar rezagados en el escenario que había antes de la pandemia. En el mundo espiritual algo ha ocurrido. En el mundo espiritual algo está pasando. El pastor siempre nos ha enseñado, toda verdad es paralela. Si hablamos de una nueva normalidad, que eso de por sí es una contradicción, porque si algo es nuevo no es normal, y si es normal no es nuevo. Entonces una nueva normalidad es un juego de palabras para hacernos sentir en modo pandemia. Lo único que estamos viviendo es un cambio en la forma en la que vivimos. Si todo lo que vemos fue creado después que lo que no vemos, quiere decir que antes de que cambiara el mundo en lo natural, algo cambió en lo espiritual. Y tiene que haber un cambio en el escenario en nuestras vidas. No podemos seguir viviendo como antes de la pandemia. Hay un cambio en el escenario que yo debo de entender. Y yo estoy convencido en mi corazón de que la razón por la que el enemigo ha querido venir a enfriar los corazones de muchos creyentes, divorciándolos de la iglesia, como ha predicado el pastor, haciéndolos una separación de la iglesia, es porque está impidiendo que estas personas entren al nuevo escenario al que la iglesia tiene que entrar. Y aunque me queda poco tiempo, yo quiero que usted pueda ir conmigo a acompañarme al capítulo 19 de Éxodo, un capítulo antes de donde estábamos, capítulo 19. Aquí hay un versículo, el 3, que quisiera que podamos estudiar por unos minutos. Éxodo 19, verso 3. Dice así. Éxodo 19, 3. Quiero hacer nada más un paréntesis para que no me malinterprete una idea que di antes. No estoy diciendo que está mal ver conciertos o que está mal que usted lea libros o que vea predicaciones. Eso está excelente. Pero a lo que yo quería llevar es que eso no va a sustituir o no va a ocupar el lugar de congregarme en mi iglesia, a escuchar a mis pastores, a tener relación con la comunidad en la que Dios me plantó, ¿verdad? Pero no es que usted, digamos, dice, en la tarde voy a escuchar un concierto de Marcos Witt, mejor no, ¿verdad? No. Usted es necesario que estemos constantemente adorando y buscándolo, que el Espíritu Santo nos indique qué sí escuchar y qué mejor no. Pero mi idea era que nada de eso sustituye, ¿verdad?, con una relación íntima, ¿verdad?, con Dios. ¿Okay? Éxodo 19:3 dice así: y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Este verso tiene tres cosas que yo quisiera que usted y yo podamos ver rápidamente. Número 1, Moisés tiene que subir. A lo largo de la historia, en la palabra, Dios siempre que quiso entregar algo a un líder, a un discípulo, siempre que Dios quiso entregar algo importante, sacó a esa persona de su normalidad o la sacó de su lugar de confort. Siempre que Dios entregó una información importante a uno de los suyos, lo cambió de lugar. Vamos a encontrar muchísimas veces que encontramos que y subió al monte y Dios le visitó y lo apartó. Lo vemos en el mismo Jesús. Dice la palabra que Jesús solía apartarse, ¿verdad? Estaba siempre rodeado de gente, pero dice la palabra que él solía apartarse y buscaba en intimidad al Padre. Hay un cambio de escenario. Moisés subió a Dios. Aquí hay algo importante. Usted y yo necesitamos empezar a pedir al Espíritu Santo que nos coloque en la posición correcta. A mí,
me llama la atención mucho lo que tiene que ver con ejércitos y esas cosas, porque la disciplina me parece impresionante. Pero una de las cosas que siempre me ha llamado la atención, no sé, me imagino que algunos lo han visto, cuando pasa el general o el comandante, ¿verdad? Y que llama por nombre a una de las personas, siempre le exige que tiene que estar erguido, ¿verdad? Que ponga la mano, ¿verdad? Que le responda con una voz fuerte. Tiene que tener la posición correcta. No como las películas de Cantinflas, ¿verdad? O esas, porque siempre era un vacilón ver a estos personajes, ¿verdad? En situaciones de ejército, eran unas risas. Yo estoy hablando de un ejército como el de Estados Unidos. No sé si ustedes pudieron ver, por ejemplo, ahora que fue lo del traspaso de poderes, ¿verdad? Porque Trump no llegó, pero no sé si pudieron ver ese evento, era increíble. O los rusos todavía más. O sea, es ver en, no sé cuál es el nombre ahorita, no recuerdo, donde el presidente siempre llega y da sus discursos. Es una explanada gigante y usted ve no sé cuántos miles de soldados, todos sin moverse. Puede estarle pasando una mosca, un zancudo al frente en la nariz y no se mueven ni para quitársela. Bueno, usted y yo somos parte del ejército de Dios y necesitamos tener la posición correcta. Y entonces Moisés sube a Dios. Yo quisiera dejar sembrado en su corazón, pídale al Espíritu Santo que lo coloque en la posición correcta. Si tienes que subir, no nos podemos quedar paralizados como esos animalitos que están bajo cero, como esa flora, esa fauna que ahorita está sufriendo el embate de fríos, ¿verdad? Que yo nunca en la vida podría decir que lo he vivido. Nosotros no podemos estar bajo cero, nosotros necesitamos estar en el fuego del Espíritu y necesitamos que Él nos coloque en la posición correcta. Lo segundo que yo quiero que usted vea en este verso, dice: y Moisés subió a Dios y Jehová lo llama desde el monte. Es decir, Dios lo atrae a él. Aquí hay algo interesante. Primero Moisés sube y después Dios lo llama. Nuestra lógica diría al revés: Dios me llama, yo subo. Pero Moisés se dio cuenta de que necesitaba subir a Dios. Y una vez que Moisés sube, entonces Dios lo llama y se establece una comunicación, una relación. ¿Sabe por qué un capítulo después leíamos que el pueblo decía: Moisés, suba usted, relaciónese usted con Dios? Nosotros nos quedamos aquí abajo, vemos los relámpagos, vemos todo el espectáculo en el cielo, nosotros nos quedamos satisfechos con ver eso, pero vaya y usted y hable con Dios. El pueblo hacía eso porque un capítulo antes Moisés y Dios tenían una comunión, tenían una comunicación. Moisés subía, Dios lo llamaba. Inmediatamente este mismo verso dice: así irás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Dios le entrega información a Moisés. Usted y yo necesitamos la información del cielo, no la información de las noticias, no la información de CNN, no la información del mundo. Necesitamos recibir la información de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo comunique? Vea que lo interesante aquí es que dice: así irás a la casa de Jacob. Yo le podría decir en esta mañana de que no hay una comisión que Dios me pueda entregar si primero no hay una comunión con Él. Dios comisiona a Moisés para ir a un lugar y llevar un mensaje solamente después de que se relacionó íntimamente con Él. Antes de eso no. Y la pornografía espiritual va a impedir que usted suba a Dios y que Dios le atraiga y entregarte información. Porque Dios le está entregando información a otros, pero no me la está dando a mí. Hace unos años atrás se hizo un
un experimento social donde las personas en un ascensor, en lugar, usted normalmente cuando entra a un ascensor ve a la gente de frente. En este experimento, las personas que estaban dentro del ascensor estaban de espaldas. Entonces, cuando usted entraba al ascensor, usted veía a las personas que le estaban dando la espalda. Y lo interesante del experimento es que las personas que iban entrando se ponían en la misma posición que los demás. Por algo lo estarán haciendo, ¿verdad? Normalmente usted entra al ascensor, como yo decir aquí, me topo a gente de frente. Y yo me acomodo y quedo en la misma posición. Pero en este experimento lo hicieron al revés. Entonces la gente iba entrando, se encontraba a la espalda de las personas y entonces automáticamente se ponían igual. Esto tiene que ver con que la información que yo recibo, yo la empiezo a reproducir. Si a mí pequeñito me enseñaron que esto era blanco, yo voy a crecer pensando que es blanco. ¿Qué información estoy recibiendo yo y qué estoy comunicando a los demás? Si usted escucha sermones que lo que le enseñan es que Jesús no va a venir por su iglesia, usted le va a decir a su familia que esté tranquilo, Jesús no va a venir. Si es que usted escucha sermones que simplemente lo que hacen es endulzarle el oído, usted va a ir y le va a endulzar el oído a los demás. La información que usted y yo necesitamos comunicar a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, es la información que encuentro y recibo en el monte cuando yo subo y cuando Dios me atrae y hay un cambio en el escenario. Y hay algo que me gusta de Moisés y con esto quiero ir terminando. Decíamos que Moisés fue separado para oír, para guiar y para enseñar, solo después de que cambió su escenario. Y cuando yo le preguntaba a Dios y estaba yo pidiendo entender algo de esto, Dios me respondió de una manera muy particular. Yo le preguntaba a Dios, Dios, ¿por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué nos cuesta tanto mantenernos activos en una relación íntima? No esperando que sean otros los que se relacionen por mí. Y Dios me llevó a Deuteronomio capítulo 5, verso 22. Con eso quiero ir cerrando este mensaje de esta mañana. Deuteronomio capítulo 5, verso 22. Deuteronomio 5, 22 dice así: estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más, y las escribió en 2 tablas de piedra. Y esta es la respuesta que Dios puso en mi corazón, y me las dio, las cuales me dio a mí. Y yo me ponía a preguntar, ¿qué me dio Dios a mí? Yo le lanzo la pregunta a usted en esta mañana, ¿qué te dio Dios? ¿Sabe por qué nos cuesta tanto a veces mantenernos relacionándonos constantemente? Porque siento que Dios no me ha dado nada, en particular y hablando ministerialmente hablando. Porque yo sé que muchos sabemos que Dios nos dio la vida, nos dio salud, nos dio nuestra casa, nos dio nuestra pareja, pero ministerialmente yo creo que Dios solo le dio un ministerio al pastor Charlie, que solo le dio un ministerio a Hendrik, que solo le dio un ministerio a Pamela. ¿Y qué me dio Dios a mí? Por eso es que el enemigo utiliza esta información para convertirnos en espectadores. Cada uno de ustedes que están acá sentados esta mañana tienen un ministerio, y es el ministerio de reconciliar a Dios con el mundo. Ese ministerio todos lo tenemos. Dice la palabra que nos dio el ministerio de la reconciliación. Pero a veces no tenemos claridad de cuál es nuestra función dentro del cuerpo.
A veces creemos que solamente a otros les toca hacer cosas y yo solamente voy y me siento y escucho. Usted y yo tenemos una misión particular que Dios nos dio a nosotros. Dice Moisés, Dios me lo dio a mí. Por eso es que Moisés no tiene miedo de subir al monte. Por eso es que Moisés no tiene miedo de relacionarse con Dios, porque sabe que Dios le entregó algo. Pero cuando yo no sé qué me ha dado Dios a mí, cuando yo creo que yo solamente soy un cristiano promedio que va, asiste, escucha y hasta luego, entonces claro, voy a empezar a vivir una religiosidad y voy a empezar a vivir una vida cristiana bajo cero, donde no hay movimiento, donde solo hay frío, donde solo la enseñanza del domingo me medio calienta un poquito, pero el resto de las semanas estoy congelado, estoy frío. Y cuídense que nadie os engañe, que por la maldad de muchos nuestros corazones se pueden enfriar. En esta mañana lo que yo quisiera transmitir es: debemos cambiar de escenario. Debemos empezar a clamar al Espíritu Santo que nos ponga en la posición correcta, que nos entregue la información necesaria y que avive dentro de nosotros ese ministerio de la reconciliación. Reconciliar a Dios con el mundo. Esa es nuestra única tarea. Todo lo demás es importante, pero nuestra única misión es reconciliar a la gente con Dios. Decirles que Dios no está enojado, decirles que Dios está deseoso de tener una relación con cada uno de nosotros, que Dios tiene el poder suficiente de lavar nuestros pecados, para que cuando nos digan que Él viene pronto, yo pueda gozarme y pueda estar alegre y pueda estar feliz. No estar temeroso, estar triste. Me quedan 0 minutos y un día de estos un amigo me dijo: yo espero que Cristo venga después de que me case. A veces no anhelamos la venida de Cristo porque creemos que lo terrenal es mejor, y nada terrenal es mejor que la venida de Cristo. ¿Les parece si oramos rápidamente? Ya tengo 0 minutos, voy a correr, pero no quisiera dejar pasar la oportunidad de decirle: cambie de escenario. La pandemia trajo cambios, pero espiritualmente necesitamos introducirnos al movimiento de Dios. Como el surfista sabe determinar cuándo es el momento de entrar a la ola, de igual manera necesitamos entrar en esa ola del Espíritu Santo, pero no dejemos que nuestro corazón se enfríe. Padre, te damos gracias esta mañana, te damos a ti toda la gloria, toda la honra. Reconocemos, Señor, que solamente tú puedes calentar nuestros corazones, que solamente tú puedes deshacer esas rocas congeladas, esas estructuras, Señor, que son como témpanos de hielo, Señor, que nos engañan, que nos hacen creer que estamos bien, pero en realidad no damos cabida a que tu Espíritu nos examine, que tu Espíritu nos cambie de lugar y nos lleve a la posición en la que quieres que estemos, Señor. Padre, hoy oramos para que no vivamos más de glorias pasadas, Señor, de lo que hicimos hace 10 años, de lo que predicamos hace 5 años, sino de que podamos subir y poner nuestra mirada en el monte y subir como lo hizo Moisés. Sabemos que de camino, mientras subimos, tú nos vas a atrapar, nos vas a dar de tu mano y nos vas a hacer subir. Hoy queremos, Señor, que nos des una comisión especial, que pongas en nuestro corazón la información necesaria para poder hablarle a las personas en medio de un mundo caótico, en medio de un mundo oscuro, en medio de un mundo que está muerto, en medio de un planeta Tierra, Señor, que cada día, dicen los científicos, le queda menos vida. Danos las palabras necesarias para hablar de vida en medio de la muerte, para poder reconocer que en estas tinieblas tu luz aún puede ser suficiente. Señor, necesitamos no vivir del pasado. Tal vez hace 1 año, tal vez hace 2, hace 3, nos usaste en gran manera. Pero hoy necesitamos ser introducidos a un nuevo escenario, con información nueva, con entendimiento nuevo, con pasión y unción nueva, para poder decirle a un mundo que Jesús es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, que nos ama y que está pronto a venir por su iglesia.
Padre, yo te pido, Señor, en esta mañana, por cada uno de mis hermanos en este lugar, los que están en su casa, Padre, que sus corazones no se enfríen, Señor, así como advertiste a tus discípulos, Señor. Hoy te pido que hagas esa advertencia a sus corazones, Señor, que no sea mi voz, mis palabras, sino que seas tú mismo, Señor, advirtiéndoles que nadie os engañe, que el amor de muchos se enfriará. Señor, hoy queremos que nuestro corazón no sea engañado, que no tropecemos y que podamos perseverar hasta el final. Gracias te damos, Jesús, una vez más. Amén.